tiene que ver justamente con que este objeto no vaya o no esté en contravención de las normas imperativas de derecho internacional, y como normas imperativas de derecho internacional, pues encontramos a la piratería, encontramos el no uso de la fuerza para resolver las controversias que se susciten entre los estados, y bueno, el genocidio, la piratería, la prohibición de la esclavitud, el pacta sunt servanda, el principio de no intervención y el de libre autodeterminación de los pueblos, digamos que no se puede pactar en contra de alguno de estos, en contra de alguna de estas normas imperativas de derecho internacional. Entonces, es importante señalar que el objeto del tratado no debe de contravenir alguno de estos principios o normas imperativas de derecho internacional, porque en caso de que un tratado se celebre en contravención de estos principios generales de derecho internacional, se entiende que estará viciado de nulidad absoluta. ¿De acuerdo? Bueno, veamos ahora el contenido del artículo 50 de la Convención de Viena sobre Tratados, y vamos a encontrar que en el artículo 50 se contienen, junto con los siguientes artículos, algunas de las hipótesis bajo las cuales se puede presentar la nulidad absoluta en el proceso de celebración de ese tratado. Así vamos a encontrar lo siguiente. El artículo 50 de la Convención de Viena establece lo siguiente: si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador, aquel Estado podrá alegar esa corrupción como vicio del consentimiento en obligarse por el tratado. Entonces, si su representante fue objeto de corrupción, se le pagó alguna cantidad de dinero, vamos a pensar que hubiéramos mandado al señor de las ligas, a René Bejarano, a concluir algún tratado, pero a cambio de esto le dan un portafolio como el que vimos hace unos años en un video. Puede ser que bajo estas circunstancias la voluntad del Estado se encuentre viciada porque finalmente se sobornó o simplemente fue objeto de corrupción el representante que envió para las negociaciones o inclusive para la firma de ese tratado. Entonces, en caso de que esto llegara a ocurrir y que se acredite plenamente de que ese representante fue, digamos, susceptible de que se le haya dado una módica cantidad de dinero para que manifestara su voluntad o alguna cosa de eso, porque no necesariamente tiene que ser dinero, vamos a observar que si se presenta la corrupción en el representante, puede dar lugar a la nulidad de ese tratado. El artículo 51 nos establece la hipótesis de que puede existir cierta coacción sobre el representante del Estado. El artículo 51 establece lo siguiente: la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él, carecerá de todo efecto jurídico. Puede ser que estén en un proceso de celebración de algún tratado y que justamente al interlocutor se le formulen ciertas amenazas que puede ser contra él mismo, puede ser contra su familia, y bueno, en estos casos pues probablemente esté viciado de nulidad absoluta este tratado, porque claro está que no se estaría haciendo presente la voluntad del Estado al que representa, sino que tiene que acceder a aceptar ese tipo de cláusulas derivada de la coacción que puede estar ejerciendo el Estado. Entonces, el Estado puede realizar ciertos actos o simplemente amenazar al representante del Estado, y bueno, si lo amenaza, pues podríamos tener que falta uno de los elementos esenciales para que este tratado pueda surtir sus efectos, como lo es la voluntad. Y aquí tenemos que la voluntad sí se manifestó, pero está viciada, derivado de los actos realizados por el Estado que le interesa obtener, digamos que la voluntad, en ese sentido, ya sea por generada por amenazas o por atentar en contra del representante del Estado. El artículo 52 establece lo siguiente: coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. No lo hemos visto, pero en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas se le da prioridad para que los conflictos que surjan a nivel internacional
sean resueltos a través de los medios pacíficos de solución de controversias. ¿Cuáles son estos medios pacíficos de solución de controversias a los que tienen que someterse los estados? Pues tienen que ser la negociación, la mediación, la conciliación, la investigación o alguna otra manera que pudieran considerar pertinente los estados para resolverla, o bien inclusive poder acudir al arbitraje internacional o a los órganos jurisdiccionales que tienen existencia previa a la controversia que pueda suscitarse entre las partes. Entonces, encontramos que en el caso de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas se prohíbe el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza para tratar de obligar a su contraparte para que acceda a sus peticiones. Entonces, así es como encontramos el tema del uso de la amenaza de la fuerza, porque puede ser que al representante del Estado se le diga, ¿sabes qué? Tienes que firmar este tratado, porque en caso de que no lo firmes, pues simplemente te invadimos o realizamos cualquier otro acto fuera del orden jurídico internacional para tratar de obligarte a que lo hagas. Entonces, evidentemente estamos en un supuesto en el que no estaría, digamos que haciéndose presente la voluntad o el consentimiento del Estado para vincularse en relación a ese tratado. Por su parte, el artículo 53 establece lo siguiente, que es con lo que iniciamos la exposición del día de hoy. Y bueno, aquí se señala lo siguiente: tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general, de jus cogens, es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Entonces, aquí regresamos a lo que veíamos al principio de la clase, y aquí se contempla la posibilidad de que un tratado, pues, si se encuentra celebrada en contravención a una norma imperativa de derecho internacional, carecerá de validez y, bueno, en consecuencia tendrá que decretarse la nulidad absoluta de este tratado. Bueno, ya dicho esto, con esto agotamos el tema de la nulidad de los tratados y, bueno, vamos a revisar ahora las causas que tenemos para la suspensión y para la terminación de los tratados. Ya estamos llegando al final de esta unidad, así que les pido que pongamos atención y vamos a ver cuáles son las causas de terminación de los tratados. Las causas por las cuales puede darse por terminado un tratado son las que tenemos en pantalla y obedecen a las siguientes causas. Es por voluntad de las partes, por denuncia o retiro de alguno de los estados partes, por la celebración de un tratado posterior que venga a sustituir el tratado previo, por la violación grave de un tratado, por la imposibilidad de dar cumplimiento, cuando existe un cambio fundamental de las circunstancias que le dieron origen al tratado, y porque aparece una nueva norma imperativa de derecho internacional que prohíba el objeto y fin de ese tratado. Vamos a revisar cada una de estas hipótesis. Ustedes saben que los estados, como lo que ocurre, o mejor dicho, los tratados, al igual que los contratos, son consensuales. Si no existe el consentimiento de las partes, pues seguramente podrá darse eventualmente por terminado ese contrato, y lo mismo sucede con los tratados. En el momento en el que las partes decían, sabes que yo ya no quiero seguir formando parte de este tratado, en ese momento se entiende que se habrá dado por terminado este tratado. Por aquí tenemos la denuncia o retiro. No sé si por ahí, bueno, el ejemplo típico que tenemos o que podríamos señalar de denuncia o retiro de los tratados puede ser en el caso del Brexit del Reino Unido, en donde lo único que hace es decir, sabes que yo ya no quiero formar parte de la Unión Europea, me retiro de este, y claro que tienen un periodo, digamos, como de gracia para que pueda retirarse algún estado parte de algún tratado. El tiempo que tienen para dar el aviso o el anuncio de que habrán de retirarse o que dejarán de ser parte de ese tratado, la regla se establece dentro de los propios tratados. Puede ser que concedan 6 meses, que concedan 1 año, o la temporalidad que estimen pertinente los estados para desvincularse en relación a este tratado. Si ustedes se fijan en el caso del Brexit,
no se dio de manera inmediata, se le dio, digamos, que un periodo de gracia para que pudiera denunciar el tratado, retirarse y buscar un mecanismo a través del cual se permitía el libre intercambio de mercancías entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea. Entonces, es el ejemplo que podríamos tener de denuncia o retiro. México, eventualmente, si ya no estuviera de acuerdo con lo que sucede en el sistema interamericano de derechos humanos, puede denunciar ese tratado y cuando se dé la denuncia significa que a partir de ese momento México está solicitando que deje de ser parte de ese tratado y bueno, si quisiera dejar de ser parte tiene que sujetarse a los términos en los que se encuentra señalada o regulada esa figura en el propio tratado. Insisto, los tiempos que pueden señalarse para permitir a un Estado retirarse en relación a ese tratado pueden variar y ya dependerá de la naturaleza de cada uno de los tratados, porque en el caso del TLCAN, no sé si por ahí recuerdan que tanto estuvo hable y hable y hable Donald Trump en su momento para decir que se iba a retirar del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, perdón, con el TLCAN, y bueno, en caso de que hubiera querido retirarse el gobierno de Donald Trump en su momento del TLCAN, tendría que haberlo hecho por lo menos con 6 meses de anticipación y no podría haber terminado de manera inmediata y de manera tajante la relación tanto con México como con los Estados, perdón, como con Canadá. Entonces, vamos a ver que otra de las posibles causas para dar por terminado un tratado, como fue nuevamente el ejemplo del Telecan, ustedes advertirán que dejó de tener vigencia y de aplicación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y este viene a ser sustituido por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, conocido como TEMEC, y digamos que este viene a sustituir al Telecan. Entonces, por esta razón puede darse por terminado también un tratado que ha sido celebrado por las partes, celebran uno nuevo, lo sustituyen, lo pulen, lo dejan más bonito, y bueno, digamos que el nuevo viene a sustituir al anterior y esto es una causa de terminación del tratado. Puede ser que exista una violación grave al tratado y como consecuencia de esto es que se dé por concluido ese tratado. Y en ese supuesto encontramos que los estados pueden decir, ¿sabes qué? Si existe esta violación grave, yo ya no quiero ser parte. Vamos a imaginar que en el contexto del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos dijera, ¿sabes qué? Yo ya no quiero comerciar, ni quiero nada contigo México, ni nada contigo Canadá, y empieza simplemente a interponer barreras arancelarias y no arancelarias al intercambio comercial entre estos países. Esto implicaría una violación grave y se dejaría de estar cumpliendo el objeto y fin del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es el principal objetivo que tiene el TEMEC? Pues es permitir el libre intercambio de bienes, productos y servicios, en este momento solamente de bienes y productos entre México, Estados Unidos y Canadá, y si sería una violación de este tipo, una imposición flagrante de medidas arancelarias y no arancelarias a los productos provenientes de México y de Canadá y que llegan a territorio estadounidense, aquí había evidentemente una violación grave al tratado celebrado por estos países y bueno, esto daría lugar a que se diera por terminado este tratado por parte de Canadá y por parte de México en virtud de que Estados Unidos no está cumpliendo con la parte del trato, que es permitir la entrada a su territorio sin pagar aranceles de los productos que así hayan sido señalados dentro del articulado del TEMEC, por ejemplo. Si existe una imposibilidad de dar cumplimiento con el tratado, esto puede dar lugar a la terminación del tratado. Vamos a pensar que nosotros nos convirtiéramos, solo es un supuesto, ojalá no, que nos llegáramos a convertir en la República Bolivariana de Venezuela del Norte, una cosa de estas, y que en ese momento se diera un cambio radical en la política económica de nuestro país y que no permitiera el libre intercambio o el intercambio comercial entre Canadá, México y los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí México probablemente estaría imposibilitado para dar cumplimiento con el objeto y fin del tratado, porque seguramente se habría iniciado un proceso de estatización de las empresas públicas y de algunas empresas privadas que pasaran o que se nacionalizaran, expropiaran, lo que ustedes quieran, y en ese sentido, o que México simplemente cerrara su frontera para el intercambio comercial en relación con Canadá y con los Estados Unidos. En ese supuesto ya tendríamos una cuestión
que imposibilitaría el cumplimiento del objeto y fin del tratado, porque a lo mejor México sí va a querer seguir exportando sus mercancías tanto a Canadá como a Estados Unidos, pero van a decir, oye, no nos dejas que teníamos nosotros mercancía para allá y tú si quieres invadirnos con tus productos, pues evidentemente pues México no estaría cumpliendo o simplemente se vería imposibilitado para dar cumplimiento con el objeto y fin de ese tratado. Claro está que pueden existir algunas cuestiones como una guerra civil o alguna otra cosa o una pandemia que pueden posibilitar dar cumplimiento con el objeto y fin del tratado. Si fuera de tal grado la existencia de la pandemia, probablemente si fuera muy grave el desarrollo de esto, imposibilitaría eventualmente para que México pudiera cumplir con el objeto y fin de ese tratado. En algunos casos en donde puede ser de carácter transitorio, como lo puede ser en el caso del coronavirus, podría ser que en algún momento solamente en lugar de dar por terminado el tratado, simplemente se suspendan los efectos del tratado en el entendido de que estos efectos solamente son transitorios y que en algún momento pues esta situación se puede liberar. Bien, vamos a encontrar que puede existir un cambio fundamental de circunstancias, probablemente en el contexto en el que se celebró el tratado era uno, pero las causas, o mejor dicho, el contexto ya se modificó, ya cambió, y pues simplemente ya no es necesario mantener ese tratado porque ya quedó agotado y esto puede dar lugar a la terminación del tratado. Puede ser que también surja alguna norma imperativa de derecho internacional. Quizá la pregunta es que ustedes me digan qué ejemplo podríamos tener sobre esto. Quizá durante el siglo XVIII y XIX, por ahí recordarán que el tema de la esclavitud era una constante, no solamente de las potencias europeas, sino inclusive de Estados Unidos de Norteamérica. En algún momento podríamos tener hasta un intercambio de esclavos. Yo sé que en las declaraciones y en la Constitución se contempló la igualdad, por ejemplo, en los Estados Unidos entre hombres y mujeres y sin importar la raza y demás, pero también es cierto que durante un periodo muy largo de la historia norteamericana, el tema de la esclavitud también fue una constante. La manera en la que creció en las economías, principalmente de los estados sureños, fue a partir de la esclavitud. Y vamos a pensar que en el caso de la esclavitud, en este momento podría ser que estuviera permitida, pero si el día de mañana se celebra algún tratado o surge alguna costumbre internacional que lo prohíba, como sucedió, esos tratados que hayan tenido por objeto el intercambio de esclavos serían, digamos, que con el surgimiento o con la conformación de esta norma imperativa de derecho internacional que prohíbe el intercambio de esclavos, quedaría sin efectos porque existe una prohibición expresa del derecho internacional de que no pueden contrariar las normas imperativas de derecho internacional o las normas de jus cogens. Lo mismo tendría que aplicarse en el tema, por ejemplo, de la piratería, en donde hace algunos siglos era una práctica cotidiana común. Si no, pregúntenle a Holanda, pregúntenle a Inglaterra, que tuvieron, digamos, constantemente gente dedicada a esta actividad en el mundo. Bueno, estas son las causas de terminación de los tratados. Veamos lo que establece la Convención de Viena al respecto. La Convención de Viena, en el artículo, ahorita lo checamos, denme un segundito, establece cuáles son estas condiciones bajo las cuales puede darse la terminación de estos tratados. Y así encontramos que en el artículo 54 se establece lo siguiente: terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes. La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrán tener lugar conforme a las disposiciones del tratado, es decir, el tratado puede establecer el procedimiento a través del cual una parte puede dar por terminado el tratado o cuál es el procedimiento que tiene que seguirse para que deje de ser parte de ese tratado. Inciso B, en cualquier momento por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás estados contratantes. Entonces, cuando esto ocurre, implica que algún estado ya no quiere formar parte de ese tratado y bueno, ya les consultó a todos y les dice, vaya, ya no quiero estar aquí, ya me voy. Y nos vamos al artículo 55 que también establece otra posibilidad para dar por terminado este tratado y obedece a la reducción del número de partes en un tratado multilateral a un número inferior al necesario para su entrada en vigor. Si en algún tratado se establece que se requieren, no sé, 10, 15, 20 instrumentos de ratificación para que pueda iniciar su vigencia ese tratado,
si en ese tratado, digamos que entró en vigor porque reunió el número de instrumentos de ratificación necesarios para que iniciara su vigencia, pero con el paso del tiempo se van empezando a salir o van dejando de ser partes algunos estados de este instrumento internacional, cuando estos empiezan a salir del tratado y llegamos a un número inferior de integrantes a las ratificaciones que se exigieron para que iniciara su vigencia, en ese supuesto estaríamos dando por terminado ese tratado cuando no reúne el número de partes necesarias para que tenga, digamos, vida, para que tenga vigencia ese tratado. 56. Denuncia o retiro en el caso en que el tratado no contenga disposiciones sobre la terminación, la denuncia o el retiro. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación y prevea la denuncia o el retiro del mismo, no podrá ser objeto de denuncia o de retiro a menos que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro, y esto implica que los estados hayan pactado previamente si existía la posibilidad o no de denunciar o de retirarse del tratado. Inciso B, que el derecho de denuncia o de retiro puede inferirse de la naturaleza del tratado. Y párrafo 2, una parte deberá notificar con 12 meses por lo menos de antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse de él conforme al párrafo primero. Entonces, habrá que notificarse con tiempo a las partes, al menos con el tiempo que establece este párrafo segundo, pero también insisto que también dependerá del acuerdo que hayan alcanzado las partes para determinar el periodo de tiempo que tiene que transcurrir entre el momento en el que se hace la denuncia de decirle, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser parte de este tratado, y ya dependerá de las reglas que también hayan sido establecidas o contempladas dentro del propio tratado. En caso de que no se haya contemplado alguna hipótesis o el procedimiento a seguir para que algún estado pueda denunciar o retirarse de este tratado, por lo menos este aviso tiene que ser, como lo establece este artículo o este párrafo segundo del artículo 56, por lo menos 12 meses antes tiene que avisar que ya no va a formar parte de ese tratado, ¿de acuerdo? Esto es cuando no se hace o no se ha señalado de manera expresa el procedimiento a seguir para la denuncia o el retiro de algún estado parte en relación a ese tratado, ¿de acuerdo? Estas son las causas entonces que tenemos de terminación de los tratados. El artículo 57 por su parte establece los casos en los que puede decretarse una suspensión. Es importante señalar que en el caso de la suspensión de los tratados, como su nombre lo indica, solamente es de carácter temporal y que en algún momento se van a restaurar las condiciones para que se pueda seguir cumpliendo con el contenido y con el objeto y fin de ese tratado. Y en cambio, recordemos que en el caso de la terminación del tratado ya es de manera definitiva. Y bueno, veamos qué es lo que establece el artículo 57. Suspensión de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes. La aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o a una parte determinada a, conforme a las disposiciones del tratado, o B, en cualquier momento por consentimiento de todas las partes previa consulta de los demás estados contratantes. Entonces, esto implica que en los propios tratados se puede contemplar la posibilidad o aquellos casos en los que puede suspenderse este tratado, y bueno, puede suspenderse de acuerdo al inciso B en cualquier momento si no se previó el procedimiento para que se pudiera decretar la suspensión de este tratado. Puede llevarse a cabo la suspensión de este tratado si se consulta, es decir, si es que están de acuerdo el resto de los estados en que se suspendan de manera temporal, de manera momentánea, la operación o simplemente la vigencia de este tratado. Bien, vamos a ver que en el caso de la suspensión establece lo siguiente el artículo 58, suspensión de la aplicación de un tratado multilateral por acuerdo entre alguna de las partes. Únicamente dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado temporalmente y solo en sus relaciones mutuas. Puede ser que tengamos entonces un tratado grandote, que sean muchos los que intervienen en ese tratado, pero solamente alguna de las partes, dos o tres estados decidan que van a suspender los efectos
de ese tratado. Recuerden e insisto que solamente es de carácter temporal. Si fuera de carácter indefinido esa suspensión, ya no estaríamos hablando de una suspensión, estaríamos hablando de la terminación de ese tratado, ¿de acuerdo? Entonces, esta suspensión puede condicionarla a los estados a algún acontecimiento para que quede liberado o simplemente ya para que concluya, perdón, para que se libere o siga aplicándose ese tratado. Bien, vamos a ver que tenemos algunas hipótesis que señalan este artículo 58 y señala lo siguiente. Inciso A, si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado, es decir, que exista la posibilidad de que los estados parte que participaron en la celebración de este tratado reconozcan la posibilidad de suspender bajo ciertas circunstancias el cumplimiento de las obligaciones que pueden derivar de este tratado. B, si tal suspensión no está prohibida por el tratado a condición de que, inciso I, no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado, ni al cumplimiento de sus obligaciones. Y 2, no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. Salvo el caso previsto en el apartado A del párrafo 1, el tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicación se propone suspender. Entonces, insisto, en el caso de la suspensión solamente es de carácter temporal, tendrá que consultarse a las partes, no debe de ser la suspensión, no debe de afectar los derechos de otros o de terceros que son parte en la celebración de este tratado. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a regresar a nuestro cuadrito, bueno, a la presentación. Ya hemos visto ahorita algunas de las causas que tenemos para la terminación de los tratados. Hemos revisado también algunas causas que existen para la suspensión de los tratados. Y bueno, en el caso de la suspensión ya lo hemos revisado, debe estar expresamente prevista en el tratado, que no se encuentra expresamente prohibida por el propio tratado, que no se afecta al resto de los estados parte y que no afecta el cumplimiento del resto de los países o de los estados en el cumplimiento de sus obligaciones. La suspensión debe ser compatible con el objeto y fin del tratado. Puede ser que solamente para algunas cosas se suspenda, a lo mejor si tenemos una emergencia sanitaria o alguna emergencia causada por algún desastre natural que esté contemplada dentro del propio tratado, podamos decir, sabes que de momento no lo puedo cumplir porque no están dadas las condiciones al interior del Estado, en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para permitir libremente la entrada y salida de mercancía, pero vamos a suspender provisionalmente esto y en su momento, bueno, vamos a restaurar el desarrollo de las relaciones entre los estados. Tiene que haber un acuerdo entre las partes. Y bien, vamos a ver que puede suspenderse el tratado en los siguientes casos. Puede suspenderse por la celebración de un tratado posterior sobre la misma materia, cuando exista alguna violación grave, cuando exista alguna imposibilidad material para dar cumplimiento con el objeto y fin del tratado, y cuando existe un cambio fundamental de circunstancias, también son causas que pueden provocar que se suspenda el tratado, ¿de acuerdo? La presentación luego se la subo, es que ya tengo un poquito de prisa en estos temas. Después vienen las últimas etapas de celebración del tratado, viene el depósito y por último viene el registro y la publicación de los tratados. Ya lo vamos a ver en la próxima clase porque ya estamos en la hora. Y nada más recuerden que en el caso del depósito del tratado, se pueden, recordemos que existe un estado depositario que es el que recibe los instrumentos de ratificación del resto de los estados y puede fungir como depositario ya sea un estado, una organización internacional, cualquiera de estas puede fungir como depositario de los tratados. Recordemos que el depósito de los tratados tiene que ver con el inicio de la vigencia, quién tiene, digamos, bajo su custodia ese tratado en original, y el estado depositario a su vez tiene la obligación de expedir las copias certificadas del original de estos tratados que se emiten en la materia. Entonces, por eso es importante la participación del depositario. Y bueno, en la clase próxima ya veremos en este caso el registro, que en el caso del registro de los tratados resulta fundamental porque por ahí recordarán que cuando revisamos en el tema de la clasificación de las normas,
si no se registra un tratado ante la Organización de las Naciones Unidas, trae como consecuencia que no se puede invocar ante algún órgano de Naciones Unidas. Entonces, en ese supuesto, si existe alguna controversia en la interpretación y la aplicación de ese tratado, no podrá llevarse, por ejemplo, a la Corte Internacional de Justicia para que se pronuncie la Corte Internacional de Justicia en relación al caso planteado. Bueno, nos vemos entonces. Espérenme tantito nada más en lo que les tomo la captura de pantalla. No se me vayan. Ay.